En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor su Espíritu para que nos ilumine. Hoy vamos a estar comenzando a ver la historia en el momento más doloroso de todo el transcurrir de Israel. Y el libro de las Lamentaciones que les pedí que leyeran precisamente nos muestra diferentes aspectos de ese dolor, de esa tragedia que vivieron. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo para entender junto al dolor de Israel, que ya es muy antiguo, también el dolor de nuestro pueblo, que hay gente que en distintos países, también en algunas regiones de Colombia, han vivido y quizás siguen viviendo situaciones similares. Que el Señor nos ilumine y que lo que vamos descubriendo, recordemos que es palabra de Dios para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan nuestro de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer caer en la en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Hoy, de una manera un poco diferente a los otros días, vamos a comenzar es con el diálogo. Eh, Debemos estar aquí, supongo, todos con la lectura hecha de los 5 poemas o los 5 capítulos del libro de las Lamentaciones. Quisiera que alguno de ustedes fuera comentando qué se encontraron ahí, qué les llamó la atención, qué los conmovió más de, de esos relatos. Y después hacemos una miradita un poco más sistemática, un poco más ordenada, mejor dicho. Entonces, si alguien quiere abrir el micrófono y decir cuestiones más o menos breves, pero de cosas que nos impactaron. Padre Eh, Javier, bueno, Y para Luisa. todos. ¿Qué me impactó? Mm, por ejemplo, la forma en la que describen a Jerusalén, esa ciudad pues ostentosa, la principal, bueno, eh, teniendo en cuenta como ese contexto de esos otros reinos, de esas otras culturas. Me impactaba eso. Me impactó la forma en la que se describe el dolor, cómo los niños mueren de hambre, cómo las madres en esa misma hambre se los comen. Esa forma desgarrante. También me impacta la forma en la que de cierta forma se culpa a Dios eh, por esa tragedia, donde se le atribuye que justo porque no lo merecemos, entonces usted lo manda, a usted lo quiso así, usted lo dispone así. Pero también en ese capítulo 3 pasando al 4 esa oración de reconocimiento me, también me llamó la atención. Ujú. Porque entonces ahí estamos viendo ya varias cosas. El Ujú. sentido de la ciudad de Jerusalén, lo que tenían y lo que perdieron, el dolor del pueblo expresado en niños que se mueren de hambre y hasta en el hecho de que algunas mamás se comieron a sus hijos. Y no creamos que esa es una historia muy lejana. En el en el nordeste de Brasil, en algunas ocasiones, y en algunos países de África, eso no es tan viejo. Y también los momentos como de reconocer culpa y de avivar una esperanza, aunque es una esperanza como muy pasajera en el texto, pero hay motivos de esperanza. Bueno, ¿quién otro quisiera compartir algo? Padre Javier, en Germán, esa, sí. en esa misma línea de Luisa, eh, me llama mucho la atención cómo en medio de todo el pueblo reconoce su culpa, cómo se ha alejado de Dios y cómo ha llegado a adorar otros dioses que le han llevado muchas miserias y situaciones personales. Pero también ese asomo tan lindo siempre
de reconocer en Dios la misericordia. Eso del capítulo 3 me parece muy bonito, sentir que en Él está la misericordia, que Él es liberador del sinsentido de la vida y ven que Dios es bueno. Entonces, me pareció muy, muy interesante, muy bonito. Ok, Germán. A ver quién otro también en estos libros, en estos poemas, algo que le haya llamado la atención, que le haya sensibilizado, que le haya impactado. Padre, buenas noches. Hola, Cuando Marta. cuando yo estaba haciendo la lectura, para mí fue impactante trasladarme a lo que está pasando en Palestina en este momento. Yo sentía que era o sea, que era como si estas personas estuvieran escribiendo esto en este momento, lo que están padeciendo, lo que están llevando. Y a medida que seguía la lectura, venía a mi mente todas las injusticias y todo lo que también está pasando en nuestro país por la violencia. Eso me impactó muchísimo, que mi mente como que se iba a estas situaciones eh, que están ocurriendo en este momento. Sí, gracias, Marta. Y es muy bueno recordar en el sentido que estás hablando, por ejemplo, aquí se volvió paradigmática la historia de Bojayá y también por lo del Cristo, pero una cantidad de poblaciones destruidas, que se masacraron y que la gente le tocó salir de sus territorios y que podían ver absolutamente reflejada en su historia como pueblo lo que está aquí en estos relatos de las lamentaciones. O sea que es muy bueno tener presente también eso, así como podemos ver también lo del pueblo de Palestina. Y en Sudán, por ejemplo, en Sudán, eso no sale casi en los noticieros, pero la tragedia que se está viviendo en Sudán es de las más dolorosas. Y yo me atrevería a decir que tan dolorosa como la de Palestina, pero mucho más prolongada y mucho más salvaje. Y yo creo que de Sudán es muy poquitico lo que hemos oído. Y hay otras tragedias, ¿no? Pero me gusta que tratemos de mirar también lo que es cercano de los desplazamientos que se han dado en Colombia y se siguen dando, o la situación de Haití, que pasan por el Urabá colombiano buscando mejores condiciones de vida y se encuentran con unos horrores impresionantes en ese viaje. Bueno, pero después hacemos los comentarios. Volvamos a retomar cosas que nos han llamado la atención, que nos han sensibilizado de alguna manera en esta lectura de Lamentaciones. Buenas Bueno, noches, padre. Sí, Germán, sí. A mí me impacta fuertemente el tema que hace referencia cuando dice que lo traicionaron todos sus amigos, se convierten en sus enemigos, los persiguen por todas partes y no encuentran descanso. Es como el Ujú. día a día de la traición y todas las cosas de de nuestra descomposición social por intereses secundarios. Sí, sí. Gracias. Que cuando les iba bien, lo tenían al lado, y cuando empezó la tragedia, lo abandonaron y se unieron a sus opositores. padre, yo me uno a todo lo que los compañeros acaban de decir. Lo que yo puedo agregar es que, por un lado, el pueblo reconoce su culpa y por el otro lado, lo lee como un castigo de Dios. Ujú. Cierto, y se han encontrado facetas muy diferentes y que cada una de ellas tiene algo para reflexionar. Yo creo que de hablar sobre las situaciones de dolor que vivieron, pues ahí hay muchas expresiones: niñas, adolescentes violadas, los jóvenes maltratados y esclavizados
cargando cosas pesadas, la cantidad de niños y jóvenes también muriéndose de hambre y las mamás alimentándose de ellos. Hasta en un texto dice que los cocinaron. Y mujeres de corazón tierno, no es gente malvada, pero que ya en la locura del hambre se alimentaron de sus propios hijos. También la cantidad de muertes y de hambre, que decía, fuera de la ciudad, mucha muerte. Y cuando salían, se encontraban con la muerte. Y dentro, el hambre. O sea, la muerte del hambre y toda la tragedia del hambre. Hay algunas cosas que uno diría como más sencillas, pero que muestran la profunda tristeza. Dice que ya no se escuchan las canciones de los jóvenes. Ya no se reúnen los ancianos en la puerta. Esas cositas tan elementales, como de ver los mayores reunidos en un parque o los jóvenes jugando y haciendo bulla en las calles, que eso es signo de vida, de alegría. Y eso también está esa tristeza profunda del corazón. Pero yo quiero, en medio de todo esto, mirar con ustedes también lo que ya se habló. ¿Cuál es el rostro de Dios o cuáles son los rostros de Dios que aparecen aquí en estos textos? Les voy a compartir un poco pantalla y espere a ver aquí. Y al compartir la pantalla voy a usar lo que estamos mirando, el texto de las Lamentaciones. ¿Se está viendo bien ahí? Por favor, pregunto, ¿se alcanza a ver bien ahí? Sí, Sí, padre. padre. Yo lo veo Sí, bien. Bueno, Sí, padre. sí, bueno, perfecto. Entonces, mire, vamos a tratar de mirar un poco los rostros de Dios que estamos viendo en, en diferentes partes, porque son 5 poemas independientes. No es que uno sea continuación del otro, sino que es esa tragedia mirada desde ángulos distintos y probablemente algunas por autores distintos. Se coleccionaron esos 5 poemas. Miremos la segunda lamentación nos muestra mucho de el rostro de Dios y un rostro que es durísimo. Ay, cómo ha oscurecido en su cólera el Señor a la hija de Sión. La hija de Sión es el pueblo de Jerusalén. Hija de Sión o hija de Jerusalén. Es lo mismo, es el pueblo que vive allá. Cómo la ha oscurecido. Y empieza a decir, ha derribado del cielo a la tierra la gloria de Israel. Y dice, por ejemplo, en el versículo 2, el Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destruido en su furor las fortalezas. Ha echado por tierra, ha profanado al reino y a sus príncipes. O sea, todo, como ya lo dijimos ahora, se pone como en manos de Dios. Él es el que nos está aquí acabando, es el que nos está destruyendo. Voy a poner otras frases y después analizamos el sentido de esto. En el versículo 3, estoy en el capítulo 2. En el ardor de su cólera ha quebrado toda la fuerza de Israel. Hay algunas, ustedes se dan cuenta que las tengo en azul y con negrilla, para que se vean eh, más fácil a la vista, ¿no? Como un enemigo ha preparado su arco, ha afirmado su derecha y como un adversario ha matado todo lo que encanta los ojos. Es decir, muestran a Dios como un arquero apuntándole al pueblo y tirándole lanzas y acabando con su gente a la que tanto amaba. Yeah. Pero está como un enemigo con el arco lanzado. En la casa de la hija de Sión ha vertido su furor como fuego. El Señor se ha portado como enemigo. Es que mire, no es únicamente castigando, es enemigo, ¿cierto? Y está como un Dios sádico destruyéndonos y acabando con todo lo que había construido. Ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha derribado las fortalezas.
no le dejó a la hija de Judá sino llantos y lamentos. Ha forzado sus murallas como un huerto, ha destruido, etcétera, etcétera. Y dice, Yahvé resolvió destruir la muralla de la hija de Sión, decidió la destrucción y no retiró su mano hasta que se cumpliera. O sea, que se pudo haber arrepentido, que pudo haber perdonado y nada. Es decir, hasta el final, como quien dice, acabar ya de una vez con todo. Quiso acabar con el antemural y la muralla. A ver, un momentito, me voy a tirar por otro lado. Bueno, hay otro. Yo soy el hombre que he visto la miseria bajo el látigo del furor de Dios. Él me llevó y me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Vuelve y revuelve todo el día su mano contra mí solo. Consumió mi carne y mi piel. Aquí nos damos cuenta que es la tragedia de una persona que vivió la situación, pero está hablando como de los sufrimientos personales que a él le tocó. Las otras eran como más colectivas. Pero me voy a ir un poco más adelante al capítulo 3. Ah, no, estaba en el 3. Excuse un segundito. Ah, sí, espera un momentito. Es en el 3:44. Sí. Mire, aquí hay un aspecto que es importante mirarlo. En el 3:44 dice, has matado sin piedad, te encerraste en tu nube para que no pasara la oración. O sea, para que nuestra oración no llegara a sus oídos, Él se escondió en una nube. A mí particularmente me parece interesante esta visión, es por una cosa. Dios se había comprometido con el pueblo y eso desde que estaban en Egipto, esclavos. Dice que los esclavos de Egipto, los hebreos, gritaron a Dios con un grito que salía desde el fondo de su esclavitud. Y ese grito llegó hasta los oídos de Dios. Y Dios miró la situación del pueblo, escuchó el grito y reconoció a su pueblo, lo conoció. Entonces se nos dice que Dios escucha el grito de los pobres. Y también hay unos salmos y unos relatos que tienen la idea de que el grito de los pobres traspasa las nubes hasta Dios. Y aquí ya están diciendo que Dios se escondió en una nube para no escuchar el grito de los pobres. Es decir, dejó de ser el Dios de Israel. Dejó de ser el Dios de Israel. Como él dice, rompo relación, ya no escucho sus gritos. O sea, son afirmaciones demasiado, demasiado fuertes. Y si ustedes recuerdan cómo comienza el libro de las Lamentaciones, el versículo número 1, habla de Israel como de una viuda. Dice, ay, qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada, como una viuda quedó la grande entre las naciones. Pero ¿qué quiere decir que Jerusalén esté como una viuda? Pues hay una alianza entre Dios y el pueblo. Una alianza entre Dios y el pueblo. Cuando Dios se separa de Israel, es decir, cuando rompe relaciones, cuando quiebra la alianza y dice, ya no más se acabó esta alianza, queda Jerusalén como una viuda, como si se hubiera muerto su marido, como una mujer abandonada por su marido. Entonces, en esa expresión de solitaria, también hay un rostro de Dios, un Dios que como que rompió la alianza que había hecho con Israel. Es bueno tratar de entender que las afirmaciones son duras, son graves. Y en ese primer capítulo, o sea, en el primer canto, en la primera lamentación, uno de los temas que se repite es que el pueblo no tiene quien lo consuele.
El tema de la consolación está muy desarrollado en el primer canto. Dice ahí, y yo lo tengo en rojo, ¿cierto? Israel, Jerusalén, llora durante las noches, las lágrimas corren por sus mejillas. Entre todos sus amantes, nadie hay que la consuele. ¿Quiénes eran los amantes? Egipto, Siria, los países con los que había hecho alianzas políticas, alianzas eh, de colaboración mutua, etcétera. Pero cuando llega a Babilonia y destruye con ellos, Egipto sacó el cuerpo, Asiria sacó el cuerpo, los dejaron a la merced de Babilonia. Entonces, por eso dice que esos amantes ya no los consuelan. Más adelantico también, en esa primera lamentación, dice, gravemente pecó Jerusalén y se hizo impura. Recuerden que la mujer se considera impura cuando tiene el derramamiento de sangre. O sea, cada mes tiene un periodo de ser impura ante la ley. Y así se encuentra Jerusalén, con un derramamiento de sangre que la convierte en una ciudad impura. Gravemente pecó Jerusalén y se hizo impuro. Los que la alababan la desprecian, porque la vieron desnuda. Y ella gime y esconde su rostro. Su impureza manchaba su vestido, pero no pensaba que tendría este fin. Se hundió profundamente, nadie la consuela. Mire, está el tema de que no hay quien la consuele en esa impureza. Bueno, aquí está ya lo que veíamos ahora, el hambre. Miremos lo del consuelo. Por eso lloro yo. Mis ojos se deshacen en lágrimas porque está lejos el consolador que reanime mi alma. Dios es el que me está castigando. Entonces yo no puedo esperar ahora el consuelo de Dios, porque Él es el que está empecinado, dijéramos de una manera sádica, castigándome por todo mi pecado. Entonces Él no me puede consolar. Por el contrario, ¿quién me librara de Dios de alguna manera y me trajera consuelo? Está lejos el consolador que reanimaría mi alma. Mis hijos están desolados. Sión tiende la mano, no hay quien la consuele. Yahvé mandó contra Jacob adversarios de todas partes. Jerusalén se ha hecho ejemplo de horror para todos. O sea, ya como que es el modelo de horror para todos. Afuera la espada acaba con los hijos y dentro de la ciudad la muerte. Oye cómo gimo y no hay quien me consuele. Veamos cómo se repite este tema de que no hay consuelo por ningún lado, ni por los amigos, ni por la gente de la nación, ni por Dios. ¿Cierto? Mis enemigos conocieron mi desgracia y se alegran de lo que me has hecho. Que venga el día que tienes anunciado, que ellos estén como yo estoy, que toda su maldad llegue ante ti y trátalos como me trataste a mí por todas mis rebeldías, porque mis gemidos son muchos y languidece mi corazón. Le está diciendo a Dios, mire lo que ha hecho con nosotros, ahora hágaselo también a los enemigos nuestros. Está pidiendo venganza para los enemigos. Bueno, ahora podemos analizar un poquitico este rostro de Dios, ¿qué significa? Ya decían ahora en los comentarios, ¿cierto? Que, bueno, le están echando la culpa a Dios. A nosotros, cuando tenemos fe en Dios, nos ocurre que las cosas buenas de la vida las recibimos como bendición de Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y las cosas malas de la vida también lo involucramos a Él. O sea, que nos está castigando, que nos está probando. Dicen, hay muchos argumentos, porque hay tanto dolor, porque hay tanta gente justa e inocente que sufre. Entonces, a veces lo que se dice es por el castigo del pecado de antepasado o para probarlo. Y este problema del dolor está tratado aquí y está muy tratado, muy bien desarrollado en el libro de Job, que si Dios quiere alguna vez también
lo miraremos en el libro de Job, que es el sufrimiento del inocente. Pero esto tiene una razón mucho más profunda. Y es que quienes vinieron atacando a Israel y a Judá. En este momento de Judá, recuerden que el reino se había dividido y que Israel, el norte, había sido destruido hacía como 100 años más o menos por los asirios. Los asirios habían destruido el reino del norte. Aquí la tragedia es sobre todo de la parte sur de Judá, donde está la capital Jerusalén con su muralla, con el templo, con el rey, con todo. Lo del norte ya lo habían destruido. Y algunos del norte habían bajado y aquí los habían recibido como hermanos. Pero ahora es la destrucción de Judá. Ellos ahí decían, bueno, vino Babilonia y nos destruyó. Entonces, una posibilidad de interpretación es que los dioses de Babilonia se mostraron más fuertes que el Dios de Israel. Esa podría ser una interpretación. Le ganaron a Yahvé. Yahvé no fue capaz de protegernos, pero los israelitas nunca van a aceptar que su Dios es más débil que los dioses de Babilonia o de Egipto o de los otros que les han producido sufrimiento. Ahora estamos con los dioses de Babilonia. Israel nunca va a aceptar que hay un Dios por encima de Yahvé. Entonces, si no fueron los dioses de Babilonia los que ganaron, es Yahvé el que está castigándolos. Pero con esa afirmación se sigue diciendo que Yahvé es el Señor de la historia, es el dueño de la historia, y tanto los bienes como los males proceden de él. Con eso se mantiene firme la fe en Dios. Y entonces, en este caso, también que no entienden tanto dolor acusándolo como lo están acusando, pero le están reconociendo su existencia, su poder y que está siendo justiciero, está haciendo justicia con un pueblo que fue infiel, pero una justicia muy dura, muy dolorosa, como de un tirano. Pero no sé si se alcanza a entender eso. ¿Cierto? Si no es nuestro Dios, es que hay otros dioses más fuertes que Yahvé. Y entonces se perdería la calidad de fe que ellos han tenido siempre en Dios. Y estamos en un proceso para que no nos olvidemos de formación de la idea de Dios en el pueblo de Israel. No es solamente formar el pueblo, sino ir profundizando sobre quién es nuestro Dios. Ellos habían tenido una experiencia muy significativa al salir libres de la esclavitud en Egipto. Eso fue, dijéramos, la base. Ahí hicieron la alianza, que está resumida en los 10 mandamientos, pero es mucho más que los 10 mandamientos. Empezaron a vivir un tiempo bajo esa alianza, el tiempo del tribalismo. Después, por miedo a muchas cosas, abandonaron esa forma de vivir como aliados a Dios, con los tribus, con todo eso, empezaron a tener reyes y ahí empezó la historia, a fracasar, ¿cierto? Primero con Saúl y con David la cosa marchó bien. Al principio con Salomón también, al principio marchó muy bien, pero después se le volcó el corazón. A Salomón se unió a la idolatría de sus mujeres, es decir, a sus alianzas económicas, políticas, militares, navieras, comerciales, etcétera, y se volvió un tirano. Y con eso se dividió el reino. Yo les dije que al principio al norte también hubo corrupción, ellos quisieron volver al tribalismo, capaces, peleaban entre ellos mismos, entre las tribus, por tener reyes y terminaron en manos de Asiria. Le hicieron caso a Egipto, se metieron a pelear con Asiria y Asiria vino, hizo una destrucción muy parecida a la que después hizo Babilonia acá. Les destruyó Samaria, que era el norte, y se llevó prisioneros a muchísima gente allá a Asiria, pero allá se perdió la memoria.
Estoy recordando algo que habíamos visto para ubicar este libro de las Lamentaciones. Allá se perdió la memoria. Y el reino del norte, ese territorio, fue ocupado por extranjeros, algunos y otros que quedaron ahí, los samaritanos y otros que quedaron ahí por esos lados, pero ya sin identidad, sin pertenencia, sin nada, eso se acabó, ya era territorio ajeno. Pero ahora cuando vienen los de Babilonia y atacan a Judá, como aquí había tanta concentración de historia, de fundamentos, de fe, de que la tierra se las había dado Dios, el templo era el lugar donde vivía Dios, el rey David y su familia. Hay promesa de que reinarían para siempre y son elegidos de Dios, las murallas de Jerusalén. Hay mucha tradición, el culto, el sacrificio, todo. Y llega un momento en que quedaron sin nada, absolutamente sin nada. Y entonces empezaron a decir, ¿qué fue lo que pasó? Dice, es que como nosotros fuimos pecadores, como fuimos infieles a Dios, entonces Dios acabó la alianza, la culpa es nuestra. La culpa es totalmente nuestra y la suerte de dolor que tenemos es acción de Dios. Pero empieza a recordar el pasado y por eso tan bonito ahí. Vamos a buscar, es que en este momentico donde estoy parado. No, más abajo. La que mostraban ahora de esperanza, desde el 3:18. Me está fallando aquí, es el mouse. Vamos al 3:18. Mire, aquí hay unas expresiones muy interesantes. Viene diciendo que Dios les tiró, a ver, preparó su arco, me puso como blanco de sus flechas, clavó en mí su espada, sus dardos sacados de la caja, me hizo burla de todo mi pueblo, la cantinela todo el día, me colmó de amargura, me dio a beber ajenjo, quebró mis dientes con una piedra, me revolcó en la ceniza, mi alma está alejada de la paz y ha olvidado la dicha. Esa es la situación que está viviendo, pero empieza en el versículo 18. Dije, mi esperanza se perdió, igual que mi confianza en Yahvé. Mira hasta donde llega de oscuridad. Afirma eso, ya no vuelvo a confiar en Yahvé. Pero acuérdate de mi miseria y mi vida errante, de mi ajenjo y mi amargor. Mi alma recuerda así y se me hunde. Esto reflexiono en mi corazón y por ello esperaré. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Dice mi alma, Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Aquí estamos viendo un proceso de conversión en la manera de comprender a Dios. Empieza diciendo, no, no confío más en Dios. Y dice, me acabó Dios para mí. Pero empiezo a hacer memoria y la memoria, revisar las acciones de Dios en el pasado, dicen, Dios todavía tiene misericordia, no se le ha acabado. Bueno es Yahvé para los que esperan en él, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso cuando Dios se lo impone. Que ponga su boca en el polvo, quizás tenga esperanza, que tienda la mejilla al que lo hiere. Mire lo mismo de Jesús, que pone la mejilla frente al que lo hiere, que tienda la mejilla al que lo hiere, que se llene de humillaciones, porque el Señor no desecha al hombre para siempre. Si llega a afligir, luego se compadece
según su inmenso amor. Él no se alegra en humillar y afligir a los hombres. Cuando se aplasta con el pie a todos los cautivos de un país, cuando se niega el derecho a un hombre ante la cara de Dios, cuando se falsea la justicia, ¿no lo ve el Señor? ¿Quién habló y realizó? ¿No es el Señor el que lo decidió? No salen de la boca del Altísimo los males y los bienes. Pues mire que hay una reflexión grande. Él está produciendo los males, pero esa no es la última palabra de Dios. No es la última palabra. Él rescatará porque ama, salvará. Entonces hay esos momentos, dijéramos, de recordar en el pasado, en la historia personal y en la historia del pueblo, cuál ha sido la experiencia de Dios. Y entonces esa memoria les hace ver que esta situación no puede ser definitiva. Estamos viendo cómo en el transcurrir de los años y de la historia se va puliendo el rostro de Dios. O sea que no todo lo que encontramos en la Biblia es el rostro de Dios que nosotros debemos acoger ahora. Pero nosotros leemos todo eso que dice de Yahvé, ¿cierto? Que Yahvé como un tirano que los mató, que les lanzó una lanza, que como que se gozaba en verlos sufrir. Leemos eso y decimos palabra de Dios. Yo siempre que leo eso digo palabra de Dios, pero no quiere decir que yo ahora asumo ese rostro de Dios como el rostro de mi Dios. Pero sí entiendo que en los momentos de mucho dolor, se aparece Dios con un rostro distinto. Lo mismo le pasa a la gente de nuestro pueblo, hoy y en todos los momentos, que a veces cuando tenemos dolores grandes, profundos, hay gente que reniega contra Dios y hasta dice Dios no existe y se van. Es decir, porque no satisfizo sus necesidades, sus anhelos, no le solucionó sus problemas, etcétera. Y hay gente que da el paso a la no fe y rompen con Dios. Y a veces le tienen rabia a Dios y no quiere que nadie les hable de Dios, ni que le diga que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, porque tienen una tragedia muy grande y no han logrado asimilar en esa historia la presencia de un Dios bueno. Y ojalá que nosotros comprendamos esa situación que vive mucha gente, que se han alejado de Dios frente a las injusticias del mundo o frente a unos dolores que ellos no lograron superar y como que no contaron con Dios en el momento que más lo necesitaban. Hay otras personas que en esos momentos de dolor, de soledad, de tristeza, de impotencia, de fracaso, empiezan a reflexionar y a descubrir un nuevo y más profundo y más hermoso rostro de Dios. Que antes quizás tenían un rostro de Dios superficial, lo que le enseñaron desde niños, digámoslo así en la primera comunión, que hay mucha gente que se queda con la fe infantil, que no madura con las dificultades de la historia. Y hay gente que en esos momentos de dolor alcanzan a darse cuenta también la profundidad del amor de Dios. Y sobre todo que nosotros ya tenemos el modelo de Jesucristo, que murió crucificado, experimentando con una gran agudeza el dolor del ser humano. Crucificado, torturado, desnudo, humillado, burlado. ¿Qué no estaba experimentando Jesús? Y, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentó el abandono de Dios, pero con esa expresión también, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Es decir, una misericordia impresionante de un hombre que se le oscureció la presencia de Dios en su vida. Se le oscureció. Es abandonado. No sintió a Dios Padre en ese momentico. Tanto que es la única vez que en el Evangelio Jesús no se atreve a llamar al Padre de esa manera, Padre, sino que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el resto del Evangelio siempre lo llama de Padre y aquí, Dios mío, porque su situación le oscureció la presencia de Dios. Pero
esa es la salvación que nosotros tenemos, que hasta el Hijo Eterno de Dios experimentó esa soledad, ese abandono, ese no Dios en su vida. Y eso es lo que está sufriendo el pueblo de Israel cuando les destruyeron el templo, se llevaron a unos cuantos a Babilonia. Mire que yo estoy diciendo aquí, se llevaron a unos cuantos a Babilonia. Cuando hablo del norte, se llevaron multitudes a Asiria. Y eso se perdió en la memoria. Pero aquí se llevaron unos cuantos a Babilonia, dejaron a otros heridos con hambre, tal como lo refleja el libro de las Lamentaciones. Esa es la situación de los que se quedaron allá en la tierra, humillados, abandonados. Y duraron más o menos en esa situación unos 70 años, pero por supuesto esto es recién sucedida la invasión. Estos son los primeros momentos. Ya después esa situación fue evolucionando y aquí ya se ve que empiezan a reflexionar. La misericordia del Señor no ha terminado. Y entonces ahí, en esa tierra, después de algunos años, estará la pregunta, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué? Ya cuando se reorganizaron, que ya pasó esta hambre, ya los mutilados de guerra o se murieron o aprendieron a vivir con muletas, tal vez silla de ruedas. Pero, es decir, ya aprendieron a vivir con Hola, hola. Quiero saber si es solo mi audio el que se fue. Pues no,
No fue la única, yo tampoco escucho ni veo al Padre. Yo tampoco, sí. Creo que fue el Padre. Entre los que se quedaron en su tierra sufriendo, lisiados, huérfanos, viudos, viudas, es decir, entre toda esa gente empezaron a revisar los motivos por los cuales llegaron ahí. Y entonces la conclusión a la que ellos llegaron, y eso ya lo hablamos en la reunión, la conclusión a lo que llegaron fue esta, que ellos son culpables y Dios los castigó. Pero como ellos están gritándole a Dios, entonces Dios está escuchando ese clamor y va a ofrecerles otra vez la salvación. Miren ese pensamiento que les estoy diciendo, ¿cierto? Nosotros fuimos culpables porque abandonamos la alianza, porque buscamos reyes, porque dejamos el tribalismo, por lo que sea, dejamos eso. Y entonces Dios nos castigó. Pero ahora que le estamos pidiendo a Dios ayuda, Él vuelve y nos salva. Y con ese, ojo, con esa mentalidad recordaron toda la historia. Y ustedes recuerdan cuando pasamos por lo de los jueces, por el libro de los jueces, que ese era el esquema con que se analizó la historia de los jueces. Que Dios mandaba a un juez, y mientras estaba el juez les iba muy bien, pero moría, el pueblo se corrompía y entonces Dios los castigaba. Pero después el pueblo gritaba, Dios escuchaba el grito y mandaba a otro juez. Y mientras estaba el juez vivo, el pueblo estaba bendecido. Pero después el pueblo pecaba y volvía y se hundía. ¿Recuerdan ese esquema de los jueces? Pues esa historia de los jueces la escribieron en este momento de tragedia. O sea, para tratar de comprender lo que estaba pasando en el momento, pero a reavivar la esperanza de que Dios no ha perdido la misericordia y los va a volver a salvar. Pero, José, eso que estamos hablando, ¿lo está oyendo todo el mundo? Yo creo que sí. ¿Están escuchando al Padre de pronto? Sí, sí, lo Sí, sí. escuchamos. Sí. Sí, sí. Sí, lo están escuchando, Padre. Bueno, entonces mire, desde aquí fue que ellos hicieron una reflexión sobre el pasado y escribieron, me están diciendo que ya volvió aquí el internet. Entonces creo que me voy a volver a conectar, pero termino la idea así. Desde aquí fue que escribieron esos libros de Josué, de jueces, el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los reyes, segundo libro de los reyes, todo eso lo escribieron desde aquí. Para entender la historia y por qué están fracasados en este momento, pero para reavivar la esperanza en que Dios volverá a restituirlos en la tierra. Entonces yo voy a tratar de conectarme aquí porque me dijeron que ya hay internet, si no, vuelvo y te llamo. Listo, Padre, dale pues. No. Listo, Padre. Bueno, mire, fue que volvió a caerse aquí el internet y ya pues veo que la cosa aquí puede ser duradera y no justifica. Simplemente con esto que quiero concluir en este momentico es para darnos cuenta cuando se escribe la historia de Israel, se está escribiendo desde este momento de dolor, de fracaso, de todo, y con la pregunta ¿por qué? ¿Y qué hizo Dios y por qué esto? Entonces, hace todo un esquema de reflexión para decir, nosotros hemos sido infieles desde el principio, nosotros hemos sido los responsables, los culpables, lo que te hablaba al principio de la reunión,
que algunas personas vieron eso, que reconocían su pecado, su culpa, etcétera. Y Dios nos castigó, pero siempre nos ofreció salvación, nuevas esperanzas, volver a arrancar, mandó otro juez, mandó otra cosa. Pero a lo último, con esto de querer ser como los otros pueblos y de no confiar en Dios, recuerden lo que ellos le pidieron, ser como los demás pueblos, y que Dios les dijo, Samuel, haga eso, que no lo están rechazando usted, sino entonces el resto de la historia se hizo sin contar con el querer de Dios, porque Dios lo que quería era otra cosa para la historia. Entonces ahora, ya cuando se acabó esta historia, que la hicimos basados en nuestras armas, en nuestro poder, en nuestras alianzas con los amigos, es decir, con Egipto, con Asiria, tal, cuando hicimos todo eso nos llevó al fracaso. Pero entonces ahora reconocemos nuestra culpa y le estamos pidiendo a Dios que recomience con nosotros, y Él no ha olvidado su misericordia, va a recomenzar con nosotros. Esta es, en síntesis, como la mentalidad de fondo que hay en todos estos libros que llamamos los libros históricos. Si uno entiende desde dónde fueron escritos, va entendiendo. Y lo otro sí me gustaría ya verlo después, mirándole la cara. Pero no nos olvidemos que esto lo están escribiendo desde Judá, una Judá destruida que ya no existe. Pero estaban también las tradiciones del norte, los que nunca habían aceptado en la corona de David. Y aquí ya están diciendo, eso fue un error. Lo de David fue un error. Antes decían, un error no haber creído en la dinastía de David. Ahora están diciendo, no lo de David, pero sí lo que pasó con Salomón. Es decir, con Salomón empezó, ¿cierto?, la ambición. Con la sabiduría de Salomón empezó la división del pueblo, porque se volvió tirano, se volvió orgulloso, pretencioso, etcétera. Y entonces ese es el origen del mal. Y por eso estamos aquí sin tierra prometida, sin rey, sin templo, sin sacrificios, pero sabemos que Dios nos volverá a reunir, a convocar y a empezar de nuevo. Entonces ya con eso termino. Y vamos a empezar dentro de 8 días, si Dios quiere, con la otra mirada. ¿Cómo vieron la historia los que fueron prisioneros a Babilonia? O sea, no los que se quedaron en la ciudad sufriendo, sino los que fueron prisioneros a Babilonia. ¿Qué pasó por allá en Babilonia? Entonces, eso será para la próxima semana. Y bueno, que el Señor nos ayude a recobrar bien el hilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo creo que ahora sí pueden ya terminar la grabación y después miramos a ver cómo queda eso, ¿no?